Un saludo a todos los que nos ven a través de este canal @Reedificando Ministerios. Mi nombre es Julio Simón López, creador de este canal, y bueno, también envío un saludo especial primero a los que nos ven por primera vez y en segundo todas las personas que hacen parte de este canal y nos han seguido, apoyado también incluso económicamente. Agradezco a Dios por sus vidas, por sus familias de antemano. Como muchos ya saben, no me considero profeta, soy de ministerio maestro, pero Dios ha venido hablándome desde hace un año acerca de lo que acontece en nuestra nación, Colombia, y pues si bien aprendemos a oír la voz de Dios, también tenemos que transmitir esa voz de Dios y compartir aquello que Dios nos entrega. En ese punto, pues ha habido diferentes videos acerca de Colombia, acerca de una falsa paz, hablé de algunos sueños proféticos que Dios me entregó. También, pues, se habló de la caída de este sistema que había del pacto histórico y cómo Dios ha venido obrando. Así que, bueno, hoy quiero compartirles algo que Dios me ha estado entregando desde hace unos días para acá, basado en algo que Dios me ha dado hace mucho tiempo, pero no lo había logrado entender hasta ahorita que Dios ha venido como confirmando cosas. El título que le voy a poner al encabezado en el video, el título del video va a ser "Habrá limpieza en esta casa". Voy a leer lo que tengo acá y ya saben que miro a mi computador, por eso miro hacia la pantalla. En el video titulado "Esa falsa paz morirá primero", cuento cómo el Señor me había mostrado un movimiento producido primero al interior de las fuerzas militares, si ustedes recuerdan eso, pero que surgiría de una noticia pública por un medio de comunicación. Bueno, hoy estoy a 28 de junio del 2026, hace 2, 3 días atrás sucedió, o sea, se está cumpliendo eso que Dios me había entregado y me parece pues bien importante. Por eso Dios viene y me confirma otras cosas que Él me había entregado. No sé si les había yo comentado que en uno de los sueños que Dios me había entregado, primero había una serpiente muy grande y estábamos con la persona de Jesús. Él tenía una espada en su mano y íbamos con otras personas. Nosotros teníamos, pues algunos tenían machetes, otros teníamos como palas, y había una serpiente muy larga, grande, gruesa, bastante gruesa, con una cara pues bastante mala, digámoslo así, por decirlo, aterradora. Y nosotros sabíamos que Jesús le iba a cortar la cabeza a esa serpiente. Nosotros intentamos cortarle la cola, pero pues realmente no fue mucho lo que se logró hacer. Pero Dios había dicho que pues ese era el esfuerzo de Colombia. El esfuerzo de Colombia iba a ser mostrar que querían deshacerse de esa serpiente, pero Él se iba a encargar de quitarle la cabeza a la serpiente. Creo que podemos interpretar eso y entenderlo como que Dios no permitió que Colombia se convirtiera en una Venezuela, en una Cuba, con un gobierno de izquierda de forma permanente. Pero en ese sueño, precisamente, antes de que apareciera la serpiente grande, había aparecido otra serpiente más corta. La grande era más o menos unos 30 metros de largo, muy gruesa, dejaba un rastro en el suelo. La otra, la que apareció antes, que no les había yo contado eso, y por eso ahora se los cuento porque ahora lo entiendo, era más o menos de unos 4 metros tal vez, igual gruesa, pero era blanca, totalmente blanca, no tenía ni siquiera escamas, tenía como el pelo de un perro, y de hecho tenía la cara de perro. Entonces era una serpiente larga con cara de perro. Y cuando ella aparecía, el Señor hacía algo muy interesante, porque ella como que lo miraba a él, y él le hacía con la manito así encima de la cabeza y le decía: tranquila, después me encargo de ti. Y creo que eso significa esa falsa paz, y creo que también pudiera significar otra cosa, pero se los voy a contar al final. Hay algo interesante entonces, y es que Dios me había mostrado que iba a salir una noticia que iba a revolucionar las Fuerzas Armadas de Colombia. Se cumple,
y por eso pues estoy haciendo este nuevo video. Recuerden que yo había dicho que estaba esperando no tener que hacer más videos con respecto a este tema, pero igual, vivo en este país. Amo este país, nací en este país, crecí en este país y espero morir en este país y conocer todo el país, si Dios me permite pronto, pasear por este país también, llevando el evangelio en lo que Dios nos permita. Ahora, Dios me ha mostrado cosas que van a acontecer en este tiempo próximo, y estoy hablando más o menos, digamos que partamos de ahora, ¿cierto? Partamos de hace 3 días, 4 días que salió esa noticia sobre cómo el gobierno Petro estaba negociando la paz con los guerrilleros por debajo de cuerda y haciendo un patronato. Después les cuento qué es ese patronato. Bueno, no, venga, se los cuento de una vez. Patronato o patronazo es cuando se negocia con el malvado para estar en paz con el malvado. Eso es patronazo. Entonces, hubo un patronazo ahí, ¿no? Y creo que el punto es que a partir de esa fecha, aproximadamente en 3 meses, va a suceder esto que les voy a contar en esta palabra. Antes de hablar sobre esto, porque ustedes saben que por lo general siempre le pido a Dios que me hable primero en la Biblia, que me muestre primero en la Biblia, porque muy lindo tener unos sueños, visiones, la cosa, pero si eso no pasa por el filtro de la palabra de Dios, conmigo no va. Se queda ahí, se espera ahí y ya, hasta que Dios confirme. Entonces Dios ha sido bueno y me ha dado precisamente una palabra para explicar el proceso, cómo funciona. Y fue bien interesante porque Dios me lleva precisamente al pasaje, me trae el pasaje a memoria, me lleva allá y cuando empiezo a estudiar, empiezo a descubrir tantas cosas y creo que usted va a identificar esas cosas hoy aquí. Antes de hablar sobre estas cosas, debemos ir a la Biblia, pues allí se describe cómo y por qué se dan este tipo de cambios, porque van a haber muchos cambios en Colombia, que finalmente son, y lo llamé así, purgas o limpiezas de parte de Dios, porque si vamos a entrar a un nuevo periodo donde Dios también va a dar avivamiento a la iglesia, pues obviamente en términos políticos, sociales, militares, económicos, pues tiene que haber una purga, una limpieza, porque obviamente hay una cantidad de gente infiltrada ya, hay una cantidad de gente que sigue en su ritmo de maldad y Dios va a hacer una limpieza ahí. Eso sí es claro desde el principio. Entonces voy a hablarles de la transición entre el gobierno del rey David y Salomón. Hay unos elementos ahí muy interesantes. Algunos patrones que considero similares a los que Dios me ha mostrado que van a suceder en Colombia. Ese cambio va a ser para el establecimiento de la justicia en todo el territorio nacional, pero antes deben darse algunos movimientos en personas de autoridad. Subraye esto y bueno, si usted me está viendo, no cree en profecías, no cree en sueños, no cree en visiones, no cree en esto, de nuevo hago la advertencia para todos los que lleguen por primera vez y no les interesa el tema, cambie de canal, vea para todo, no vea otra cosa, no acá. ¿Listos? Por eso no dejo comentarios abiertos, no me interesa la opinión, porque no estoy pidiendo opinión, estoy compartiendo lo que Dios me ha entregado. ¿Listos? Porque pues feliz, yo hago lo mismo, cuando no me gusta algo, pues lo apago y veo otra cosa o me dedico a otra cosa, ¿no? Dejo esa claridad. 1, 2, si usted tiene susceptibilidades políticas, etcétera, esto no se trata de política, se trata de lo que Dios está haciendo desde el gobierno en Colombia, lo que Dios está haciendo. Yo no tengo sesgos políticos, ni admiradores políticos, ni nada de ese tipo de cosas. De hecho, los que han visto nuestros videos, no le he hecho promoción no le hice promoción directamente a Abelardo, por ejemplo, no lo hice. Tuve que nombrarlo por obvias razones, porque pues era el candidato, pero para mí antes que una persona, creo que es lo que Dios quiere hacer a través de esa persona. Y eso es para mí muy, muy, muy importante. ¿Listos? Teniendo eso en mente,
Entonces, va a haber un establecimiento de paz en Colombia, pero debe haber un cambio. Pero ese cambio va a obligar a hacer juicios y a hacer justicia, porque definitivamente no hay paz sin justicia, no existe. Sí, la Biblia dice que la justicia y la paz se besaron. En esencia no hay paz sin justicia, sin verdad, no existe. Y va a pasar en todo el país, obviamente. Con respecto al cambio, y aquí entro a mirar la escritura, y los que conocen la escritura espero puedan tener su Biblia en sus manos, y pues si conocen la historia, pues creo que la van a entender en un orden mucho mejor también. En esta transición entre David y Salomón, existieron tres personajes en particular, generales del ejército. Uno fue Abner, el otro fue Joab y el otro fue Benaía. Entonces les voy a hablar de estos tres generales primero y cómo o qué hicieron, o hicieron bien o qué hicieron mal. Voy a hablar de eso un poquito y usted me va a entender entonces al final qué es lo que Dios va a hacer en Colombia. ¿Listos? Voy a hablar del primer general, que era Abner. Abner, hijo de Ner, miembro de la tribu de Benjamín, era comandante de las fuerzas militares durante el reinado de Saúl, del rey Saúl, y era familiar cercano. Se cree que era o su tío o su primo. Hay un detalle ahí como de interpretación, entonces no se sabe si es primo o tío, pero era de la familia. ¿Listos? Bien. Su nombre se deriva de dos palabras, Ab, Ab. Entonces, siempre que encuentre Ab es padre, siempre va a significar igual. Abdías, Absalón, etcétera, padre. Y Ner, en este caso, se traduce como luz o lámpara. Entonces, combinado significa padre de luz. Entonces, general del ejército de Saúl llamado padre de luz. Eso habla de su carácter. Era alguien que tenía una gran capacidad de inteligencia. Creo que esto ya nos habla un poquito de lo que está pasando aquí en nuestro país, porque lo que primero hizo el gobierno de Petro fue llegar a ¿qué? A acabar con la inteligencia. Hablo en términos militares, ¿cierto? Con los grupos de inteligencia, contrainteligencia militar, policía, etcétera. Pero también creo que con la inteligencia de muchos que pues hoy aplauden, aunque resultados positivos realmente no hay, ¿no? Yo sé que suena feo, pero bueno, pues la verdad es que pues cada uno se gana lo que le toque, ¿no? Entonces, sí, hay gente que no actúa muy inteligentemente, no piensan, no tienen sentido común, lógica, etcétera. Disvarían con los mismos disvaríos que el hombre disvaría. Así que tenemos aquí un general que era un experto en inteligencia, en contrainteligencia, en todo ese tipo de cosas. Y también su nombre de alguna manera señala hacia la lealtad al gobierno. Abner fue un hombre leal a la ley, al gobierno. No tenía intereses personales, a pesar de que fue tío primo de Saúl, no se guió por los intereses personales ni de la familia, sino que era un hombre en esencia neutral. Esto nos diría que era un verdadero patriota, en esos términos correctos, un defensor de la patria. Ahora, por eso, cuando él se da cuenta de que definitivamente el reino le pertenece a David, ya había muerto Saúl, ya había muerto Jonatán, su hijo, amigo de David también. Cuando mueren, él pues trata de sostener Israel. Recuerden que Israel y Judá pues estaban pues divididos en ese tiempo todavía. Y pues él va a tratar de ayudar en esa unificación y viene a hacer un acuerdo de alguna manera con David para pues unificar ese reino. Él está pensando en el pueblo, él está pensando en la gente y no en sí mismo. Sin embargo, este general, Abner, que representa a esos generales de la vieja monta aquí en Colombia, ¿no? De la vieja guardia, esos que han luchado realmente por la patria, ¿no? ¿Qué pasó con él?
Bueno, vino otro general del ejército de David, en este caso, llamado Joab, y lo asesina a sangre fría. Y creo que este ya pudiera llegar hasta a representar esto que acaban de descubrir las noticias, ¿no? Acerca de cómo echaron unos generales, suicidaron a otros, etcétera, etcétera, para poder quedarse, atornillarse en el poder, la guerrilla y toda esta gente. Observemos el carácter de Joab. Entonces vamos al siguiente, es Joab. Joab fue comandante del ejército del rey David. Era su sobrino, hijo de Sarbia, o también conocidas como Zeruya o Zeruía, ¿cierto? Se puede decir de esas dos maneras, que era hermana, obviamente, de David. Así que era su sobrino, Joab. Sarbia, disculpen, se define como, observe el significado de su nombre, bálsamo, ungüento curativo o resina aromática. Pero al ser resina aromática significa algo que cubre y que genera ahí una capa. Estoy explicando etimología semántica. Creo que esto es importante. Se asocia entonces con mantenerse a salvo. Sarbia significa mantenerse a salvo, pero es bajo una connotación negativa, por lo cual etimológicamente significa ponerse a salvo. Aunque en otras traducciones se habla de herida o aflicción que se evita. Así que está diciendo es como no me toquen la herida, no me toquen lo que me duele. Ahí, mejor dicho, usted no se meta ahí porque si se mete ahí tenemos problemas. Más o menos eso significa el nombre Sarbia. Así que Joab es hijo de Sarbia. Así que ya trae dentro de sus genes ese protegerse a sí mismo. No me toquen ahí, no se metan con esto. Así que ya estamos hablando de un general que está queriendo proteger lo suyo. Y creo que es lo que muchos generales que de alguna manera, y sabemos que muchos de ellos en medio de ir a las selvas o de negociaciones o de cosas, se vendieron a la guerrilla y se vendieron para aliarse con el negocio del narcotráfico también. Entonces sabemos que hay muchos de ellos que hicieron exactamente lo mismo. Simplemente negociaron, pero no me toquen lo mío. Entonces, este tipo de generales pues tienen un carácter como el de Joab. La tradición teológica dice que hablar de los hijos de Sarbia, recordemos los hijos de Sarbia, uno de ellos era Joab, los asocia con personas que logran, póngale cuidado, esto lo hablan los rabinos, esa es la forma en que asocian a Joab, por ejemplo, con posiciones de autoridad, efectividad y mando, pero que actúan movidas por sus propios intereses o de forma despiadada. Bien interesante pensar en eso, porque indicaría entonces que este tipo de generales, entonces el primero era un patriota, este segundo es más un miliciano, es un mercenario que otra cosa, pero está en un estatus de general, está en un estatus de comandancia también de un ejército. Y en este punto lo que está haciendo es cubrirse o guardarse de forma egoísta y para lograrlo pues si tiene que eliminar a otros, pues lo va a hacer. Ese es el perfil de este hombre, Joab. De hecho, lo vemos en la Biblia, ya que ya entro a leer algunos textos. Por ejemplo, Joab fue quien realizó el trabajo sucio para David, asesinando a Urías Eteo, esposo de Betsabé. O sea, él le hacía mandados, ¿cierto? Era como el de la moto cobrando el gota a gota, ¿cierto? Con la pistola en la mano, el que le hacía las vueltas ahí, en los torcidos. Entonces, creo que aquí se quitaron los generales buenos, entraron los otros, tipo Joab, que pues se dedicaron a hacerle las vueltas, a obedecer al mal, a cubrir a su gobernante y desde una posición pues militar, ¿no? Y desde lo legal, entre comillas, cubiertos por lo legal, porque nadie puede decirles, no, pues es que es un general del ejército, no le puedo decir nada, ¿cierto?
usando su posición. Eso dice la escritura, ¿cierto? Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. O sea, él, con respecto a Urías, entendió la carta que le envió David y puso al hombrecito en donde lo matara. Y ya. Joab, además, a lo largo de su vida, asesinó a sangre fría a 3 figuras militares importantes. Póngale cuidado porque es que este Joab de verdad está representando esa alianza que tuvo el gobierno Petro con muchos, con la guerrilla y también poniendo militares de bolsillo, como puso fiscales de bolsillo y bueno, todo el resto de bolsillo que él tiene ahí, ¿no? Profesores de bolsillo y todo lo de bolsillo. Joab pues hizo lo suyo también. Entonces, Joab asesina a 3 figuras militares importantes. La primera, a Abner, que fue el general de Saúl, ya lo nombramos, y esto lo hizo a forma de venganza por la muerte de su hermano, porque pues Abner había matado a su hermano, aunque es que el hermanito bien porfiado se hizo matar, mejor dicho, por decirlo de una manera. Estoy resumiendo la Biblia, ¿no? Pero quizás también lo hizo para evitar perder su puesto, porque él se la solió que entre Abner y David iban a hacer alguna alianza y pues obviamente David iba a ponerlo de segundón y iba a poner a Abner de primeras, por obvias razones, porque es que Abner sí era un general, era un militar preparado, mientras que el otro era un miliciano con buena posición. ¿Sí? Eso era realmente Abner. Lo segundo, Joab mata a Absalón. Recordemos a Absalón, hijo de David, que en un momento del reino se rebela. Bueno, hay que entender ese concepto de rebelión ahí, es muy diferente a como lo entendemos la mayoría siempre, pero bueno, no voy a entrar en ese punto. Joab fue desobediente a la orden del rey, porque el rey expresamente había dicho que no mataran a Absalón. De nuevo, entonces, a Joab pareció estar protegiendo su puesto antes de que defendiendo realmente el reino. O sea, a él le interesa más hacerle favores al duro o mantener su puesto él, cuidarse él, que defender la ley, la constitución, lo que estaba allí escrito y defender los principios de Dios, tampoco, menos. Ahora, en este punto, Joab hace lo que se le da la gana, hace las cosas a su manera, o trabaja fuera de la ley, aunque está amparado por la ley. Y por eso digo que es más un mercenario que un verdadero patriota. Tercera persona que Joab mata o asesina a Amasa, que fue su propio primo, era el propio primo de Joab. Y resulta que tras asesinar a Absalón, David lo destituye del cargo y le otorga ese cargo a Amasa. Entonces Joab, en medio de un desfile, en medio de una marcha, tenga para sus dulces y lo mató, ¿cierto? El hombrecito simplemente dijo, yo mi puesto no lo pierdo, entonces a quien tenga que matar para no perder mi puesto, lo mato. Lo que han hecho muchos generales en Colombia por el pacto histórico, por la guerrilla, por toda esta gente, por conservar sus puestos, porque pues todo el mundo sabe que los militares también sacan plata con muchas cosas, ¿no? Las construcciones de puentes, todo eso, toda esa plática con las ferreterías, con toda esa gente, todo eso es un negocio ahí también de billete, compras de armas, de aviones, todo eso es un negocio redondo no solo para los políticos, sino también para los altos mandos en Colombia. Eso lo sabe todo el mundo, solo que nadie lo dice, ¿no? Ahora, entonces cuando encuentra a Amasa en medio del desfile le toca la barba como, es un término como familiar, como que eres mi amigo, ¿cierto? Y se le acerca y lo apuñala a traición. Y recupera su puesto, muy disimuladamente, ¿no? Porque pues casi como que nadie se dio cuenta, ¿no? Aunque está en la Biblia, pero muy poquitos se dieron cuenta del tema. Así que por debajo de cuerda hacía sus torcidos, sus cosas para mantenerse ahí. Ese fue Joab. También Joab, en la vejez de David, ya estaba viejito don David,
Cuando se disputaba la sucesión al trono, Joab traiciona al rey David apoyando al príncipe Adonías, un medio hermano de Salomón. Y entonces, observe, porque cuando le faltaba poco para morir, David entonces encarga a su hijo Salomón lo siguiente, que David ese no era bobo, estaba viejito, pero bobo no era. El hombrecito se dio cuenta que definitivamente Joab era un mal elemento. Sí, le sirvió para los torcidos, pero también fue un mal elemento con él. Un traicionero. Él solo vivía para sus intereses, punto. Pareciera que estaba por la patria porque tenía el uniforme y la cosa, pero no, nada de eso. Entonces David, ya cuando va a morir, dice lo siguiente, estoy leyendo Primera de Reyes 2, 5 al 6. Le está hablando David a Salomón. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Subrayé eso. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Oiga, observen entonces a Joab, que el tipo realmente no le importaba la paz, le importaba estar tranquilo él, tener buena plata él, estar bien con su puesto, que nadie le quite su alto mando, ¿cierto? Sus títulos, su cosa, su autoridad frente a su contingente seguramente, y por eso vendió la paz de su nación. O sea, no le interesó la paz de su nación, sino su propio beneficio. Salomón, bueno, se muere David, llega Salomón, y Salomón encarga a otro personaje que también alcanzó a ser parte del equipo de David, y fue un hombre llamado Benaía, el general Benaía, o Benaía, no, Benaía con tilde en la I. ¿Quién fue Benaía o Benaías? Benaías fue, póngale cuidado porque aquí hay algo interesante, entramos al tercer tipo, que es el tipo de general que Dios va a levantar en Colombia. O sea, el tipo Abner, el viejito patriota que defendía la patria, pues ese lo mataron. ¿Sí? Muchos de esos militares se vendieron por plata o los mataron. Los suicidaron mientras iban a comprarse una gaseosa, ¿cierto? Joab, el tipo de militar Joab, pues es el que ha estado ahí apoyando el gobierno del cambio y la falsa paz, ¿no? Pero observemos este siguiente, Benaías, hijo del sacerdote Joiada. Observe el sacerdote, porque nos dice entonces que era un levita también. Era comandante jefe de los cereteos y los peleteos, quienes servían como la guardia real personal de David. O sea, era gente de confianza de David. Eso es importante y de verdad les pido, por favor, oremos mucho por nuestro presidente, que Dios, nuestro nuevo presidente, ¿no? De las Priellas, que Dios lo rodee de gente de verdad, de confianza. No de los malandros escondidos, no de esos viejitos retrógrados, no, de los que necesita, ¿sí? Que de verdad estén para apoyarlo. Este Benaías hacía parte de esa guardia personal de David. De hecho, era un grupo de 70 personas, que eran los cereteos, o también se dice quereteos, o los peleteos. Se convirtió en comandante principal del ejército de Salomón durante la transición del trono y sucesión. Benaías se mantuvo leal a Salomón frente a las conspiraciones de Adonías, porque aquí aparece otro personaje, ¿cierto? Es Adonías, y eventualmente reemplazo de Joab como el general máximo de las fuerzas armadas en ese momento del ejército. Note entonces un general de línea sacerdotal, porque esto ya nos indica algo, que este no es un patriota solamente, que este no es alguien que está buscando lo suyo, sino que este está buscando la voluntad de Dios. Ese es el tipo de militares
que Dios va a levantar en Colombia, de generales, de comandantes, que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque es que no existe justicia sin reparación, no existe justicia sin paz, no existe justicia sin que el malvado se arrepienta. Entonces, si el malvado se arrepienta o se muere. Eso es lo que tiene que pasar según la Biblia. Y cuando eso sucede, entonces hay justicia. Dios dice, ok, ya murió el malvado, estamos en paz. Mientras no hay paz, no existe. Entonces, como Dios es el que está entrando en Colombia a hacer lo suyo, pues obviamente va a levantar este tipo de generales, comandantes, jefes en la policía, en el ejército, que le teman a él y que estén dispuestos a hacer justicia como él la demanda. Esto es importantísimo. En este punto, entonces, creo que es la razón por la que Benaías obedece haciendo justicia contra el pecado y rebelión de Adonías, que era el que quería pues tomarse el trono, ¿cierto? Y voy a leerles un texto. Primera de Reyes 2, 23 al 25. Discúlpenme. Dice, y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios y aún me añada que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora pues vive Jehová, quien me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Observe esto. Hablemos del significado del nombre Benaía. Viene de dos palabras. Bana, con B, bana, que es un verbo que significa construir. Y ya, que pues ya sabemos que es el nombre construido de Dios, ¿cierto? Entonces, indica algo así como hecho a la medida, ¿cierto? Para una misión, construido por Dios. Entendemos, Bana, ya, contracción del nombre de Dios, y significa entonces construido por Dios, alguien que Dios ha hecho a su medida para una misión especial, en un día especial, en una fecha especial, con un propósito especial. Es decir, que los generales, la gente que va a estar allá apoyando a este presidente de la Espriella, según lo que estoy viendo yo aquí en este texto, pues es precisamente gente que Dios ha alistado para este tiempo, a ponerle el pecho, que tienen los calzones, ¿sí? Para no vender su patria, pero también para no vender la paz de la población, del pueblo. Es que no podemos decir que tenemos paz mientras el pueblo tiene miedo. Definitivamente no existe ahí paz realmente. Ahora, en foros contemporáneos, un dato aquí con respecto al nombre Benaía. En foros contemporáneos de teología se afirma que este nombre significa hijo de Dios, lo cual concordaría perfectamente con lo que dice el Salmo 2:12. Observe, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Está hablando de alguien que defiende la justicia de forma inmediata. Cumple un rol mesiánico con minúscula M, mesiánico, en términos de juicio para alcanzar justicia. Ya claro, no es que sea el Mesías, no es que Benaías fuera el Mesías con mayúscula M, ¿cierto? Sino con minúscula, en términos de alguien político o alguien con una cobertura de autoridad que cumple un papel libertador militar. ¿Por qué? Porque si viene libertad política, social, económica, por ende vendrá libertad espiritual. Por eso hemos hablado aquí también de un avivamiento, por eso este canal se llama así, porque Dios ha dicho que va a hacer un avivamiento en Colombia. De hecho, ya está funcionando el avivamiento en Colombia. No estamos esperando la lluvia de Dios. Ya nosotros, los creyentes, somos la lluvia de Dios, somos el agua de Dios.
necesitamos empezar a predicar, claro, pero a nivel de nuestro entorno, Dios necesita preparar muchas cosas para que la iglesia pueda avanzar. Y una de ellas, pues, tiene que ver con este tema de la seguridad, porque pues tenemos una cantidad de predicadores en los campos perseguidos, asesinados, etcétera, etcétera. Muchos ministros no pueden moverse de un lugar a otro por la parte de seguridad, etcétera. Entonces, pues, bueno, Dios va a meter su mano ahí. Al ser un general y al mismo tiempo un levita, Benaía tiene acceso para poder incluso matar a alguien dentro del mismo templo. Es muy interesante porque observen lo que sucedió. Les voy a leer un pasaje un poco largo, pero vale la pena. Primera de Reyes 2, 28 al 34, que es la muerte de Joab. Observen el texto. Dice, y huyó Joab, cuando se enteró que Salomón lo mandó a buscar, ¿cierto? Huyó al tabernáculo de Jehová. Muchos se agarraban de allá creyendo que allá se iban a salvar, porque es lo que pasa con muchos de los torcidos, que cuando ya se ven perseguidos, ahí sí claman a Dios, ¿sí? Pero solo como la ayudita, ¿no? Para el momentico, pero ya tarde. Tarde, señores, muy tarde. Ya no pueden llorar si quieren, ¿sí? Pero ya no. Es lo que le pasó a Joab. Huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, era sacerdote también, hijo de Joiada, diciendo, ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo, póngale cuidado lo que hace Benaía. El rey ha dicho que salgas. Y él dijo, no, sino que aquí moriré. Póngale cuidado que Benaía no lo mata de primeras. Le está dando oportunidad de que se arrepienta. Pónganle cuidado, señores. Si aquí me mira algún militar, lo que sea, general, me llega a mirar este video, Dios le está dando oportunidad a que se arrepienta. Después no diga que no le avisaron. ¿Qué pasó? Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo, así dijo Jehová y así me respondió. Y el rey le dijo, haz como él ha dicho. Un día voy a morir acá. Entonces, bueno, como usted dijo, voy a morir ahí, pues ahí va a morir, Señor. Mátale y entiérrale y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab ha derramado injustamente. Oiga, esto es importantísimo aquí en Colombia, porque estamos hablando de que Joab puso en riesgo el ejército, de que este tipo de comandante o general puso en riesgo la paz de su nación, puso en riesgo a su rey, puso en riesgo a su ejército. Y creo que Dios va a cobrar esa sangre inocente. Todos esos militares que han matado con los helicópteros, con las bombas, que los han puesto solo de carne de cañón allá en esos montes, Dios va a cobrar esa sangre. Así como creo que les hablé yo un poquito del tema de la injusticia, de cómo Dios va a cobrar la sangre de todos los niños violados, secuestrados, etcétera, etcétera. De la misma manera aquí en el gobierno, en las entidades militares de policía, Dios va a cobrar esos inocentes, esos policías militares inocentes. Escuchen, palabra de Dios. Ahora, y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a 2 varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. A Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recaerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre. Esos que lo siguieron, esos que lo aplaudieron, esos que le obedecieron a ese tipo de generales, también van a tener consecuencias. Es lo que Dios está diciendo. Más sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Es lo que Dios quiere traer en Colombia. Entonces Benaía, hijo de Joiada, muy obediente, subió y arremetió contra él y lo mató y fue sepultado en su casa en el desierto. Oiga, tremendo. Con esto puedo entrar a aterrizar lo que Dios me entregó para Colombia. Creo que
ya entendemos la dinámica de lo que va a pasar, pero van a suceder cosas y es lo que Dios me mostró de forma específica y lo que quiero comentarles. Las palabras que Dios me ha dado para este tiempo. Primera, va a haber una purga militar y de policía en Colombia. Cuando hablamos de purga es una purificación, a sacar la mugre de la casa, por eso este video se llama así, ¿cierto? Va a haber limpieza en la casa. Estoy hablando de Colombia, estoy hablando de las fuerzas militares, estoy hablando de limpieza económica, de limpieza social, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que Dios me mostraba es que va a ser un general joven, no sé si joven en términos de su edad o en términos de que es un general nuevo en el ejército, digamos como general, no lo sé, fue lo que Dios me mostró, pero no sé exactamente, pero sí sé que va a ser un general joven. Quien ejecute estas órdenes de justicia, ¿cierto? Como lo expresé en el video también de sueños proféticos, y en esa falsa paz morirá. Ahí hablé un poquito sobre ese tema. Sin embargo, Dios me mostraba hace un par de días atrás, en un sueño, que va a haber esa caída de esos altos mandos, pero va a haber un efecto colateral, daño en medio de todo, porque recordemos pues, que la guerrilla obviamente está regada por todas las ciudades y en un sentido, ¿cómo lo explico yo? Como cuando uno está herido y alguien le está dando golpes en la herida. O sea, el ejército va a estar pasando ese momento en que van a estar heridos, de alguna manera están concentrados en purgarse, y uno purgado pues con hartas, ¿cierto?, fuerzas que tiene para defenderse, pues también puede que la guerrilla quiera intervenir y aprovechar ese resquebrajado allí, ese momento allí para hacer lo suyo. Y lo que Dios me mostraba es que en esencia sí parece que va a pasar. Puede que pase. Esperemos que no. Yo oro a Dios que no, pero pues les cuento lo que Dios me mostraba, era que por esa caída de esos altos mandos iba a haber daños colaterales, pero más de pérdidas físicas que de pérdidas de vidas. Ahí les dejo ese dato de parte del Señor, y lo que Dios me daba es que es en un lapso de 3 meses. Tengan presente esos 3 meses a partir de hace 3 días que salió esa noticia de Caracol, al tiempo que termine de pasar esto. Segundo, no, antes del segundo, porque creo que cuando uno hace un video como estos, uno está informando al pueblo de Dios para que ore, está confirmando a otras personas que quizás Dios les ha hablado lo mismo. Tercero, posiblemente si algún militar de alto rango viera algo como esto, pues seguramente va a tener respuestas y unos se van a arrepentir, otros van a entender lo que Dios quiere hacer allá. No lo sé. Yo simplemente expongo lo que Dios me entregó y ya, ¿sí? Porque sé más de maternidad de gallinas que de cosas militares, de hecho, porque no hice servicio militar. Mi papá no me dejó. Entonces, quiero hacer un llamado a los intercesores, porque creo que este tipo de videos se graba también pensando en que podamos tener una línea de oración. Y creo que en nuestra línea de oración, iglesias, no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar orando mucho por el presidente de la Espriella, por este hombre, José Manuel, creo que se llama, el vicepresidente, por sus familias, por su equipo de ministros, por su equipo de asesores, por sus escoltas. Por favor, Iglesia de Cristo, necesitamos rodearlos de oración, no podemos bajarlos de oración. Ustedes mismos se están dando cuenta que la guerrilla está usando drones, cosas como esas, y pues eso ya es algo casi inmanejable en muchos sentidos, porque pues puede que se detecten, puede que no se detecten. Entonces necesitamos orar a Dios que nos guarde, que guarde las ciudades, que guarde nuestras casas, las casas de estos ministros, de estos gobernantes. Por favor, Iglesia, esa es mi invitación de forma ya personal al pueblo del Señor, que Dios guarde también las empresas de este hombre, de estos hombres, porque pues obviamente es lo suyo, lo personal, y que pues Dios lo esté guardando también.
¿sí? Mm, Oremos mucho que Dios esté desmantelando toda infiltración del ejército, de la policía, del equipo de seguridad del presidente. ¿Por qué? Que Dios guarde. ¿Por qué? Porque es que, bueno, yo trabajé un tiempo con la parte de pintura de paredes, y trabajé con algunos militares, y ellos un día, como soy tan curioso, pues pregunté a alguien que cómo era eso de la inteligencia. Entonces él decía, no, es que uno se infiltra, que hace, que deshace, que escucha, que mira, que... Y entonces, pues bueno, creo que todos sabemos eso, no es nada nuevo, pero creo que de alguna manera, pues este gobierno lo primero que hizo fue quebrar la parte de eso, de inteligencia militar, y entonces eso debilita a la nación totalmente. ¿Verdad? Digamos que aquí están los altos mandos, pero la inteligencia cubre los altos mandos. Si están pendientes, por eso anticipan a veces que haya una bomba o que haya tal cosa, ellos anticipan. Eso es importantísimo. Entonces se necesita ese equipo de inteligencia, que Dios levante realmente personas íntegras ahí. ¿Listos? Voy a lo segundo que Dios me habló. Va a haber, es lo que Dios me entregó, un congelamiento de la economía del ente guerrillero paramilitar. Esos son los mismos, recuerden, esos son los mismos, ¿sí? Solo que necesitan vender la idea que están peleados, ¿cierto? Igual que los políticos de siempre, ¿cierto? Venden la idea que están peleando, ¿no? Que es que está en contra, es que no estoy de acuerdo contigo, ¿cierto? Pero todo es la pantomima que nos venden en el país, porque es que divide y reinarás, ¿no? Y entonces nosotros nos comemos el cuento. Entonces lo mismo pasa aquí entre guerrillas paramilitares. Pero lo que Dios me mostraba es que va a haber un congelamiento de la economía de esta gente, de todos esos grupos delictivos, incluyendo el pacto histórico y su primera línea. Va a haber un congelamiento de esa economía. Y eso pues va a hacer que se debiliten, ¿sí? Va a hacer que empiecen entre ellos mismos a darse. Es lo que Dios me mostró. Solo estoy contando eso, ¿sí? Igualmente, Dios me dijo que va a ser durante este periodo de 3 meses. Así que vamos a estar escuchando noticias posiblemente. Y algo que Dios me daba y que me parece un detalle interesante. Recuerden que en el video de sueños proféticos les conté cómo Dios me da sueños, cómo se interpretan, cómo los interpreta. Entonces aquí les estoy dando ya la interpretación. No les voy a contar todos los sueños, las cosas, para no alargarnos tanto. Dios me hablaba de algo, y es que va a haber injerencia extranjera en este asunto de la economía de esa gente. O sea, que muy posiblemente incluso congelen cuentas internacionales de todos estos malandros, incluyendo Petro y su pandilla. ¿Sí? Eso me parece súper interesante. Les contaría el sueño, pero bueno, no, me lo voy a guardar y me lo voy a disfrutar. ¿Sí? Porque siente uno un cierto airecito de alivio, porque es que mucha la plata que se han robado, pero creo que esa plata, mucha de esa, va a volver a las arcas del país. Y al menos eso espero y eso oro, que esa plata no se vaya del país con esa gente, ni en maletas ni de ninguna manera, que vuelva a las arcas de la nación y que la puedan reutilizar de una manera positiva. Ejemplo, tenemos nuestros hermanos en Venezuela necesitando ayuda. Entonces, que se pueda usar de una manera útil esos recursos, y no que se los queden unos pocos que han vivido sabroso, ¿cierto? Bueno, lo tercero que Dios me entregó, y esto ya es para la iglesia del Señor. Entonces, escuche por favor, iglesia del Señor, y esto va a sonar más duro que todo lo anterior junto. Como ya debe ser claro para la iglesia de Cristo, siempre que Dios hace juicio, comienza por su casa, lo cual indica, y es lo que Dios me enseñaba, hablando de esa serpiente con cabeza de perro. Ustedes saben lo que significa el perro en la Biblia, ¿cierto? Los malos obreros, ministros fraudulentos,
Entonces, esa serpiente con cabeza de perro bien puede representar la falsa paz, pero también esa falsa paz evangélica, ese exitismo, ese evangelio de prosperidad. Y hablo directamente del tema, ¿sí? Porque pues, ustedes saben que aquí en este canal no nos vamos por las ramas, estamos hablando las cosas como Dios nos dice que hay que decirlas y ya, ¿cierto? Pero estoy poniendo mi carita ahí. Entonces, lo que Dios me mostraba, esto tercero, entonces lo primero tenía que ver con los militares, lo segundo con el tema del congelamiento de las cuentas de la economía de esta gente malvada, pero aquí, como hay otro tipo de gente malvada, llamados falsos predicadores, ministros, que le sacan a la gente la plata, etcétera, pues Dios también se va a encargar de ellos. Después no digan que no se les avisó, ¿cierto? Porque muchos de ellos han hecho un mal uso de los recursos de la iglesia, del pueblo, para enriquecerse ellos mismos, comprar apartamentos de 6,000 millones y tener carros allá guardados debajo de sus templos, carros de última gama, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cositas ahí guardaditas. Yo prefiero quedarme callado el tema. Solo decirles que Dios va a entrar a hacer juicio ahí también. Porque es que Dios está hablando de un avivamiento y avivamiento no es multitudes reunidas aplaudiendo a un tipo ungido. No, 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 no. Avivamiento es la iglesia viviendo en santidad y predicando a Cristo en las calles con poder. Toda la iglesia, no unos pocos farolitos, farolones, ¿cierto? Alumbrando. No, toda la iglesia sirviéndole a su Señor Jesucristo. Y esto es importantísimo. Entonces, creo que los que más han hecho mal uso de los recursos, de la economía, incluso utilizando las iglesias para lavar dinero y ese tipo de cosas, para hacer negociaciones también con malvados, etcétera, 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 por lo general han sido congregaciones grandes. Así que, iglesia, prepárese, porque va a haber congregaciones grandes donde van a empezar a esculcar cosas y van a empezar a encontrar cosas y entonces, por favor, no se asombre. Recuerde que ya alguien lo advirtió de parte de Dios. Va a suceder en estos 3 meses. Por favor. Dios va a desmantelar la apostasía en Colombia. Dios va a desmantelar la comercialización de la fe, los abusos hacia la feligresía, el entretenimiento y activismo sin razón para sacarle plata a la gente. Eso se va a acabar en Colombia. Pastores de grandes misiones, asociaciones de pastores, quien me escuche, por favor, dejemos de jugar al evangélico, porque Dios no va a hacer solo un arreglo aquí en la nación y nosotros vamos a vivir torcidos. No, señores, no va a funcionar más de esa manera. Porque si bien hacia el año 97 iba a haber un avivamiento, iba a funcionar un avivamiento, a la par de ese avivamiento que empezó a despertarse, se levantó un falso avivamiento y ha estado desde esa época hasta aquí. Pero no más. Se acabó el tiempo de eso. Y vamos a leer esto en la Biblia, que es lo que más me asombra a mí con Dios. De verdad, les agradezco a ustedes los que me ven y tienen la paciencia de verme siempre estos videos tan largos, ¿sí? Pero es que lo tremendo es que cuando yo me siento en mi computador con lo que Dios me ha entregado, a mirar los textos que Dios me ha dado, la Biblia lo dice todo sola. No, ni quieres que yo les estoy contando nada nuevo. Eso está en la Biblia. Y vamos a leerlo. En el mismo texto donde estamos hablando de Joab, de la venganza de David y Salomón contra este malvado, ¿cierto? Amasías también. Pónganle cuidado. En el mismo texto está hablando de esta parte religiosa. Presten atención. Primera de Reyes 2, 26 al 27. Porque es que la palabra de Dios es una.
Dios es uno, Él no cambia. Y el ser humano sigue siendo el mismo siempre, siempre ha sido el mismo. Lo que hay en el corazón de la maldad, maldad. Y entonces Dios actúa igual. Póngale cuidado. ¿Recuerdan al sacerdote que puso Salomón? ¿Recuerdan el sacerdote? Porque uno fue el general, Benaía, y el sacerdote, bueno. Antes de poner ese sacerdote que iba a poner, póngale cuidado, Salomón tuvo que quitar a otro, que fue el que apoyó a Amasa, creo que es, ya vamos a leer aquí, más bien para no confundir. Entonces, vamos a leer, Primera Reyes 2, 26 al 27. Es que me emociono y me pierdo, póngale cuidado. Porque primero Salomón echa a Abiatar del sacerdocio, póngale cuidado. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Ananot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Oiga, estoy profetizando la palabra de Dios sobre esos falsos ministros, falsos profetas que se han dedicado a hacer negocio del evangelio. Ya les voy a decir por qué negocio. Vamos a leer eso en la Biblia. Pues tú eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Igual han servido a Dios poquito mucho. Y además has sido afligido en todas las cosas que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Ahora, ¿sabe usted lo que significa el nombre Abiatar? Bueno, significa mi padre es abundancia. Oiga, he ahí el evangelio de la prosperidad. También significa padre de excelencia. He ahí el evangelio del exitismo, del positivismo, el evangelio de la nueva era, como lo llamo yo. Oiga, tremendo. Aquí está ese que está dedicado a solo, de hecho tenía heredad. Se supone que era un sacerdote y no debiera tener heredad, pero tiene, según Salomón, heredad. O sea, le gusta la plática. Entonces ahí está ese ministro evangélico que le gusta la plática. Tremendo. Lo están echando del sacerdocio. Tremendo. Así que también venía de la descendencia de Elí, y ya sabemos qué sucedía con la descendencia de Elí, ¿cierto? Con los hijitos de don Elí, cómo sacaban, metían el garfio y sacaban la cantidad de carne y se acostaban con las ñoras y bueno, toda esa cosa, ¿no? Así que aquí se cumple el final de ese tipo de sacerdocio, de ministerio enfocado en la prosperidad y el éxito y la nueva era y el positivismo y el declara y el decreta, ¿no? Porque es que nosotros tenemos que aprender a orar a Dios y a decir, te pido, papá, por favor, si quieres, ¿cierto? Ese evangelio respetuoso, esa oración respetuosa, ¿cierto? Y no estar ahí que estoy, Dios te mando y Dios te vaya para allá y los ángeles vayan para allá y vayan para acá. No, porque es que no son nuestros monigotes. Así que Dios se va a encargar de esto. Muy interesante. Fue reemplazado el mismo día y también junto con Joab el mismo día, y el rey puso en su lugar, bueno, dice el texto, a Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc, observe la palabra Sadoc, como sacerdote en lugar de Abiatar. ¿Qué significa el nombre Sadoc? Por eso digo que la Biblia lo explica todo solito, ¿sí? Yo solo estoy repitiendo lo que la Biblia dice, ¿no? Nuevo no estoy diciendo nada. Significa uno que es probado recto. O sea, probaron que sí es una persona fiel, recta, que no se tuerce para allá y para acá. Ese es el tipo de ministros, de buenos ministros de Dios, que Dios va a empezar a levantar. Esos que no se quedan con la plática, esos que saben administrar, esos que no están haciendo negocio, esos que no están buscando aplauso, esos que están queriendo predicar el evangelio de forma correcta, no para agradar al pueblo, sino a Dios primero, esos que han sido formados en el desierto. Entonces, si usted es un ministro de esos, escuche palabra de Dios.
Dios lo va a poner a reemplazar a muchos de esos grandes. Es decir, mucha de esa gente, de esas macro lugares donde han estado engañados y micro lugares, porque también hay otros pequeños, pero igual de torcidos, van a empezar a llegar seguramente a sus congregaciones y ustedes van a tener que atenderlos y Dios va a bendecirlos, va a bendecir sus vidas, sus ministerios, sus casas. Dios me había mostrado eso hace mucho tiempo, creo que lo expresé, no sé si en algún video o de pronto, bueno, creo que lo expreso en mi libro Es Tiempo de Avivamiento, que Dios me mostraba un reloj de arena que terminaba de llenar la arena y el Señor con una mano volteaba el reloj y me decía, observa, lo que estaba arriba va a quedar abajo, lo que estaba abajo va a quedar arriba. Es lo que Dios me dijo que iba a suceder. Y creo que tiene que ver con esto. Su nombre, Sadoc, significa o se asocia más bien profundamente con la rectitud moral, la piedad, la virtud, la justicia. Por eso van a ser personas que apoyen un gobierno justo. Así que aquí dentro de esta cola no entran solo los falsos profetas, sino también estos que decidieron apoyar este pacto ampónico, que decidieron apoyar este partido político apoyado por la guerrilla, que aprueba la violencia, que aprueba la violación, el aborto, que aprueba todo en contra de la religión y sí todo a favor de la brujería. Ese tipo de ministros también Dios los va a sacar del sacerdocio. Palabra de Dios. Y les dejo un último dato, porque me parece súper curioso y encuentro esto acá, ¿cierto? Los nombres Absalón y Salomón, ¿observan? Porque es que este hombre, Sadoc en particular, tiene que ver con estos personajes también. Voy a explicar acá esto. Los nombres Absalón como Salomón significan casi lo mismo. Absalón significa paz con Dios. Paz con Dios. Y Salomón significa el que trae paz. O sea, por eso es que hoy tenemos el gobierno que tenemos, porque la iglesia que entra en paz con Dios, es decir, que entró en arrepentimiento, en confesión de pecado, arrepentirse de sus maldades, etcétera, que entró en paz con Dios, entonces Dios le envía un Salomón, le envía a alguien que trae paz. Oiga, importantísimo. Por eso Dios levantó a Salomón aquí. Este sacerdote, hablando de Sadoc, ayudó al rey David durante la revuelta de su hijo Absalón y fue posteriormente el instrumento para traer al rey Salomón al trono. Sadoc fue el encargado, o sea que él, cuando Absalón se iba a ir, Sadoc fue uno de los que quiso que Absalón volviera, que la paz con Dios volviera. Noten esto. Por eso les hablaba yo que no hay una connotación totalmente negativa ahí en esa historia. Hay que revisarla. No me puedo meter allá, por favor, disculpen. Pero también aquí encuentro un detalle. Entonces, que él también fue el encargado de traer a Salomón al trono, de traer al que trae paz. La iglesia que ha orado, que ha estado en paz con Dios, entonces ha logrado a través de sus oraciones, como Sadoc, traer. Entonces, la iglesia genuina, la iglesia que no se ha vendido a un negocio evangélico, Dios ha oído su oración y por esa oración Dios ha traído a este hombre que va a traer paz a Colombia. Así lo nieguen muchos evangélicos que crean que en política no nos metemos, pero es que la Biblia toda es política desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos guste o no nos guste, ¿cierto? Ahora, en conclusión, este Sadoc está representando un siervo de Dios que busca la paz, igual que Salomón, a través de justicia. No la paz de Teletubby y de abracemos a los malos y pues oremos por ti para que cambies. No, no es oremos por ti para que cambies. O se arrepiente, papito, o Dios se va a encargar de usted. Simple. Ese es el evangelio
correcto, porque es que a veces leemos que la Biblia dice que los creyentes somos pacificadores y entendamos pacificadores igual que paz social. No, no es paz social. A ver, en la época de Jesús existía la Pax, con X romana, que es la Pax romana. Quien critique al imperio, lo matamos. Simple, eso era así funcionaba. Había alboroto, lo acabamos. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno saliente? La paz que Jesús propone es que la gente se reconcilie con Dios. Pero si la gente no se reconcilia con Dios, entonces, pues Dios se va a encargar de ello. Simple. O sea, Dios está llamando al arrepentimiento a toda la nación, pero lo está haciendo a través de una iglesia santa, justa, perfecta. No de una falsa paz, no unos evangélicos que creen que toca decirle que sí a todo el mundo. No, eso no es. Porque es que amor no es dejar que el chino haga lo que se le dé la gana. Amor es que si tocarle, jalarle la oreja para que mi hijo a ver corrija, pues hay que jalarle la oreja, porque la Biblia dice eso, ¿cierto? La vara es para la espalda del muchacho. No lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Por eso no tengo hijos, para no tener que darle vara a nadie, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que no corrige a su hijo lo aborrece. Entonces a veces creemos que amor es no corregir. No, amor precisamente es lo contrario, corregir. Entonces Dios va a corregir cosas en Colombia y necesita una iglesia que anhele verdadera justicia en todo término. No solo espiritual, aquí mientras oro, no. En todo sentido, justicia. Incluyendo la economía, incluyendo que las personas que están sentadas en la banca delante suyo, señor ministro, señor pastor, le sirvan a Dios en vez de estarle trayendo plata a usted todos los domingos. Que salgan a funcionar para Dios, porque eso significa iglesia, los llamados afuera. ¿Sí? Entonces, es una injusticia tener amontonado el grano en salones llamados iglesias, congregaciones. La Biblia dice que el pueblo va a maldecir a quien acapara el grano. Los ministros han acaparado el grano en las cuatro paredes de una iglesia, a entretener un poco gente, en vez de hacer que esa gente le camine a su verdadero pastor, que es Cristo, y que le sirva a su verdadero pastor, que es Cristo, y que camine y haga y apoyarlos para que salgan y funcionen. No, traigan toda la platica, yo la amontono para mí, y ustedes sigan ahí entretenidos, recibiendo unciones y lluvias y fuegos y vientos. No, esa no es la iglesia que el Señor quiere. Así que Dios va a sacudir también, porque es lo que la Biblia dice que Dios hace, sacude, ¿cierto? Su aventador está en su mano y entonces va a salir lo que es paja, ¿cierto? Y va a quedar lo que es grano. Entonces Dios va a hacer algo bien interesante en Colombia. Ahora, yo agradezco a Dios porque es que Dios es tan exacto conmigo, me siento privilegiado, de verdad que esto es un honor poderle servir a Él y poder hablar de parte de Él con la confianza que lo hago, porque todo está en la Biblia, porque todo está ahí. Entonces le pido a Él que me regale un texto para concluir una frase. Solo estaba buscando una frase, pero cuando leí todo el Salmo, dije, no, que una frase, voy a leer todo ese Salmo como una oración, como el clamor, como la respuesta, no sabría qué más decir, como que empata perfectamente con todo lo que Dios está haciendo, viene haciendo y va a hacer en Colombia. Así que les voy a estar leyendo el Salmo 34. Dice la escritura de la siguiente manera: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Colombia clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, tú guardarás a Abelardo, su equipo, su vicepresidente, sus ministros,
y también a los verdaderos ministros y pueblo de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los otros se han enriquecido porque no le temen a Dios, se han enriquecido a costillas de los demás, pero los que verdaderamente tememos a Dios, nada nos falta. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, de predicar un falso evangelio, de mentir para cubrirse usted mismo. Dios lo guarde. Dios me guarde. Este es el texto que estaba buscando. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Observe la forma en que está constituido este verso. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz. Observó ese punto y coma ahí en la mitad. Ese punto y coma significa que la paz es consecuencia de apartarse del mal y de hacer el bien. No es de firmar en un papel y que cada uno haga lo que se le dé la gana. No. La verdadera paz es apartarse del mal y hacer el bien. Entonces, si hoy nos van a tener que obligar en este país a apartarnos del mal y hacer el bien para tener paz, pues amén. Y cuando tenga paz, siga viviendo en paz, ¿cierto? Importante. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios ha escuchado a Colombia. Dios ha escuchado las lágrimas de tantas madres de familia abusadas, padres, abuelos, niños, pero también de tantas madres de militares, padres de militares, hermanos de militares. Ha escuchado la oración de muchos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar, voy a leer eso de nuevo, discúlpenme. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, escuchen, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Sé que Dios no está con agüitas tibias, ay no, sí, sí, vamos a orar por ti que cambies algún día, no, Señor. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Subraye esto: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Palabra de Dios, vuelvo a repetirla. Y suelto esta palabra en el nombre de Jesús sobre Colombia. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Oiga, termino con esto, mis amados. Ténganlo en cuenta. Colombia no necesita un discurso sobre la paz. Necesita que el malo deje de hacer el mal para que haya paz. Colombia no necesita un evangelio tibio. Necesita creyentes encendidos en la santidad de Dios. Un abrazo, muchas bendiciones para todos.